Doctor, una cosa, mucha gente me escribe y me dice, ¿cómo puede ser que la resonancia me dice que tengo el menisco roto y luego entra el doctor y no? O al revés, ¿cómo puede ser que no muestre nada la resonancia y cuando el doctor ha entrado tengo el menisco o el cruzado roto? ¿Qué pasa con que según las estadísticas 4 de cada 10 resonancias mienten? Entre comillas. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas a considerar. En primer lugar, existe una variabilidad, lógicamente, entre observadores cuando se evalúa un test. Esto se sabe, esto sucede, variabilidad entre individuos dentro de una misma especialidad, entre individuos de diferentes especialidades e incluso existe una variabilidad en el mismo individuo. Esto está perfectamente estudiado porque se ha observado que a veces pues, tú das a leer una resonancia a una persona y si se la das a leer a lo mejor un mes después, cambia. Por lo tanto, existe una variabilidad ya dentro del propio individuo y, lógicamente, entre diferentes individuos, y si los individuos son de especialidades diferentes, que tienen una concepción diferente, pues también puede haber variabilidad. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, el traumatólogo, por ejemplo, en este caso, tiene una información, por suerte, que es la clínica, que muchas veces el radiólogo, o bien porque nosotros no se la proporcionamos, o simplemente pues, se proporciona pero no le llega de alguna manera, no tiene. Y por tanto, su interpretación de esa imagen, uno podría decir, bueno, pero esto tiene que ser una interpretación objetiva, tal, roto, sí, no. Bueno, es que hay imágenes que también están dentro de lo que es una imagen dudosa, ¿no? O imágenes que se interpretan de una manera porque en los cortes de antes y después, pues no se ve a lo mejor una patología, pero a lo mejor es que el corte coincide con el trazo fracturario exacto, en ese caso, ese ejemplo concreto, y cuando tú vas al corte anterior o posterior, no hay porque el trazo de rotura lo había escogido exacto en el plano de corte. Entonces, bueno, es una cosa que la variabilidad entre individuos existe. Entonces, luego está un tema de interpretación o de, no solo interpretación de la imagen, sino interpretación de lo que se ha escrito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si evaluamos una resonancia en un paciente que tiene artrosis, prácticamente todo el mundo tendrá una rotura de menisco, porque la artrosis, si es más o menos avanzada, implica una rotura de menisco, prácticamente siempre. Entonces, esa rotura de menisco, muchas veces a lo mejor el traumatólogo no le da importancia, y sí que está, y el informe del radiólogo es correcto, está, pero el traumatólogo no le da una importancia o no le recomienda un tratamiento quirúrgico sobre la rotura de menisco porque ese menisco está en un contexto concreto que sería diferente al de otra persona. Entonces, sí que es cierto que nosotros vemos muchas veces discrepancias y no significa que nosotros tengamos que tener la razón absoluta, pero sí que vemos a veces discrepancias entre lo que ha observado otra persona, en este caso de otra especialidad, o lo que observamos nosotros por la propia imagen y otras discrepancias en cuanto a las implicaciones. Y ahí es donde muchas veces hay el malentendido. O sea, no es que uno diga una cosa y la otra diga y sean incorrectas, ¿no? Sino que es la interpretación del valor que se le tiene que dar a esto que hace uno o hace otro. Yo además he tenido la suerte de verlo trabajar y ahora no recuerdo bien con qué estructura era, pero no sé si estaba usted limpiando algunos trocitos de sutura y sacarlos, y me dijo, Joaquín, esto hay que sacarlo porque a veces en resonancia o en algo puede dar a malos entendidos. Sí. Esto era así, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso, evidentemente, si uno hace una cirugía de revisión, es decir, vuelve a entrar en una articulación por segunda vez y encuentra una sutura que está medio suelta, esa sutura no está haciendo función o ya la hizo y por tanto ahora, quiero decir, no está haciendo nada, entonces normalmente lo que hacemos es retirarlo. Pero es que efectivamente, claro, hay que pensar, cuando nosotros cosemos un menisco, nosotros implantamos un hilo que es irreabsorbible, significa que no se reabsorbe, queda allí dentro del menisco, no está flotando por la articulación, está dentro del tejido, por tanto incluso muchas veces hacemos una cirugía por segunda vez y no la vemos, está dentro del tejido, pero claro, ¿qué sucede? Que al ser irreabsorbible, cuando tú haces una resonancia, el trazo por el cual pasa la sutura dentro del menisco siempre se va a ver, y se va a ver no como un tejido meniscal porque no lo es. Entonces muchas veces, como no es un metal, no brilla, porque el metal genera un artefacto, una resonancia, como no brilla, tú simplemente ves un cambio de señal lineal en un menisco. Y esto muchas veces es otro de los motivos
ya bien que lo recordéis porque es uno de los motivos por los cuales una resonancia postoperatoria en un paciente que ha sido operado de un menisco suturado, muchas veces hay también esta discrepancia, que muchas veces el propio radiólogo lo dice, re-rotura versus cambios postquirúrgicos, refiriéndose a que hay una sutura meniscal, ¿no? Pero efectivamente es un motivo de confusión también a veces esto.